Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu hogar, bendiga tu familia en esta tarde. 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant. Un placer poder saludarte, un placer volver a decirte a través de estos micrófonos que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu vida. Gracias por estar ahí, por siempre estar en la sintonía de la 92.3 Radio Amanecer y por siempre estar esperando tu programa de Reunificando Familia, donde Dios le habla a sus familias, donde Dios le habla a sus matrimonios, donde Dios le habla a sus hijos, donde Dios le habla al hogar y le da la puerta de salida. Amén. Amén. ¿Cómo estamos hoy, Trini? Amén, bendecida. La verdad que un poco cansada. Sí, un poco cansada. Hemos tenido un día largo, un día de mucho trabajo, pero agradecida con Dios porque nos permite estar aquí un viernes más de Reunificando Familias, un día más de poder compartir palabra de parte de Dios para todos ustedes. Y la verdad que Dios es bueno, Dios es misericordioso para todos nosotros. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que el Señor un día más ha podido renovar esas misericordias hacia nosotros. Y esperemos que esta palabra, como todo el tiempo, nos habla a nosotros primero y esperemos que sea de bendición para ustedes. Y como decíamos el viernes pasado, abre tu corazón, abre tu mente y permite que Dios pueda hablar a tu vida, a tu familia, a tus hijos, y cualquier necesidad que tengas, hoy el Señor va a hablarte, así es de que recibe esta palabra de este viernes más. Amén, gloria a Dios, amén. Es un día muy bendecido, un día donde como decías, Trini, la misericordia de Dios se ha renovado. Así es. Amén. Y cuando recibimos esa misericordia, tenemos que aprovecharla, que preparar nuestro corazón, como decías, Trini. Amén. Y poderle decir al Señor, aquí estoy, estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes el día de hoy para compartirnos, para guiarnos, para darnos esa estrategia para poder cómo dirigir nuestra familia. Y es un día de bendición, un día, aunque dices cansados, con trabajo, pero bien bendecidos y bien agradecidos con el Señor de poder venir a este altar radial y poder compartir Amén. Con toda la audiencia hasta donde se escuche nuestra voz, compartir y decirles que Dios todavía está dispuesto en seguir levantando, en seguir reunificando esas familias que están separadas, que están quebradas, aunque muchas veces están juntas, están en un mismo hogar, pero a la vez están separados, porque están quebrados, tal vez por la mentira, tal vez por la droga, por cualquier situación. Queremos decirle que todavía hay esperanza, que todavía Dios está dispuesto a llamarte y decirte que todavía hay esperanza, que no es en vano lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que bienvenidos a Reunificando Familias, un viernes más, un viernes de gozo, un viernes donde vamos a compartir una palabra de parte de Dios. Amén, así es. Qué privilegio estar aquí una vez más y poderte decir que el Señor te ama, que el Señor
siempre tiene su mano extendida, siempre hablando o diciendo, yo estoy aquí. Amén. No tienes por qué vivir con un hogar destruido, no tienes por qué vivir con un matrimonio en pedazos, no tienes por qué tener una familia separada, apartada, desmembrada, una familia que ha sido regada por todos lados. El Señor una vez más nos recuerda, como todos los viernes viene, pone una palabra en el corazón y habla su palabra diciendo, no tienes por qué estar en esa situación. Amén. Aquí estoy yo para cambiarte. Amén. Así es solo tomar su mano, ¿verdad? Así que de verdad que sí. La misericordia de Dios, decía Trini, es una bendición, de verdad. Amén. El poder llegar una vez más a este altar radial, a esta estación, a la 92.3 Radio Amanecer, y al programa Reunificando Familias, pidiéndote, ahora estamos en YouTube. Está saliendo ahí todas las grabaciones. Así es. Se han editado, ¿verdad? Se han quitado algunas partes porque la música, por el derecho a la música, pero todo lo demás está ahí. El mensaje de Dios para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos, está ahí. Está ahí. Estamos en Facebook, estamos en la página de Reunificando Familia, ahí está en Facebook. Amén. Estamos en Instagram. Comparte. ¿Sabes para qué? Para que el mensaje llegue ¿a dónde? A todas las naciones. Amén, así es. Salimos a través también de la página de la iglesia del Centro Cristiano de Mount Pleasant. Ahí están todos los mensajes. Ponle, no pierdes ni un minuto en compartir ese mensaje, y tal vez esa palabra va a ser el cambio en el hogar que menos te imaginas. Así en el hogar que ni tú ni yo conocemos, pero tal vez esa palabra va a llegar a otro país, a otra ciudad, a otro continente. Amén. Y va a bendecir esa familia. Amén. Amén, así es. Algún lugar, alguna familia que necesita esa palabra. Esa palabra para sanar su familia, sanar sus hijos, el matrimonio, no sabemos. Pero amén, Dios está dispuesto siempre a hablar a las familias, a las personas. Pero sí, como amén, te decía mi hermano, dar la invitación a que vayas y compartas, porque es palabra de Dios. Así es. Y Dios nos ha mandado a eso, a hablar de la palabra de Dios. Así es. Y no solo Reunificando Familias, hay otros programas que salen aquí durante la semana. Así es. Esta estación tiene 24 horas. Está funcionando, está una palabra entregándose a través de una melodía, a través de una predicación. El pastor Cepeda está 8 horas al día. Hay bendición para nuestra vida. Amén. Así es tomar esa palabra. Así es. Comparte Reunificando Familias, comparte la página del Centro Cristiano de Mount Pleasant, comparte el programa de Caminando sobre el Agua, comparte todo lo que veas de este ministerio, compártelo. Así de verdad. Si nos está escuchando en otro país, en donde quiera que estés y nos está escuchando, comparte. ¿Para qué? Para que la palabra llegue. Así olvídate del que lo habla, olvídate del que controla la página, olvídate del que habló la palabra. Es para que la palabra, para que el mensaje de Jesucristo llegue a ese lugar donde nosotros no pudimos estar. Amén. Pero este viernes se dio una palabra donde salió
salió ese mensaje y el mes que entra, porque tú le hiciste compartir, llegó a otro país. Amén. Llegó a Guatemala, llegó a El Salvador, llegó a México, llegó a Argentina, llegó a cualquier parte del mundo que el Señor quiera. Así comparte es, con tus amigos y dile, compartan el mensaje de Dios, porque la palabra de Dios viene para salvación, amén, para restauración, sí, amén, para reunificación, así es, para perdonar, para bendecir, para hacer las cosas nuevas. Amén. La palabra de Dios es viva, ¿verdad? Es viva y eficaz, amén, dice. Amén, así es. Y ayuda a levantar. Si hay tristeza, Dios da paz, da seguridad en Él, da alegría cuando oímos la palabra de Dios, porque es viva. Haz de cuenta que Dios es el que está hablando, es el que levanta, restaura. Amén, así todo. Es. Así es, así que vamos a escuchar una melodía y vamos a regresar, vamos a leer la palabra, vamos a compartir esta palabra porque se nos va a ir el tiempo. Así que, Trini, podríamos leer la palabra, compartir. Abre tu corazón, como dijo Trini al comenzar, decía, abre tu corazón, prepara tu corazón, abre tus oídos para que recibamos esta palabra de parte de Dios. Amén, así es, y se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén, así es, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Amén, gracias, Padre, gracias, sí, Señor. Gracias por esta palabra. Amén, así es, muy buena palabra. Así es. Ok, ya estamos teniendo un pequeño problema con uno de los micrófonos, pero ya está funcionando. Así que, de verdad que siempre damos gracias a Dios por su palabra. Siempre damos gracias a Dios porque llega a tiempo. Siempre lo decimos, pero a mí me gusta repetir eso porque me recuerdo a mí amén, mismo, y ahí el Señor aprovecha para recordar a otra gente de que Él nunca llega tarde. Así es. Siempre llegando a tiempo. Así es, y yo quiero decirle a la audiencia que la palabra siempre llega a nosotros. Ustedes no se imaginan cuando estamos compartiendo aquí la palabra. En verdad sentimos la presencia de Dios. Amén. Sentimos que el Señor nos está hablando. Cuando Él nos habla, nos recuerda que todavía Él está dispuesto en ayudarnos. Primeramente, como decía Trini hace un rato, primeramente es para nosotros la palabra. Y en verdad yo le doy gracias al Señor, porque el Señor, cada vez que venimos aquí, Él nos habla a nosotros. Así es. Y esperemos que también a usted, que está allá detrás del micrófono, que está escuchando, esperamos que ustedes también sientan la presencia de Dios a través de su palabra. Amén, así es. Siempre creemos y sabemos de parte de Dios que hay alguien escuchando y su vida va a ser transformada a través de esta palabra. Así que todos conocemos esta historia. Adán y Eva, estamos hablando en Génesis, el libro de Génesis, donde la creación, pero hay algo que
siempre Satanás está usando, hasta este tiempo sigue usando la misma táctica, la misma arma, vamos a decir, para destruir al hombre, para apartar al hombre de Dios, para alejar al hombre de Dios. Y esta tarde de verdad que queremos hablarte de eso, porque hay muchos hogares destruyéndose, matrimonios destruyéndose, hay familias enteras destruyéndose, apartadas de Dios por una situación como la que pasó a Adán y Eva. Amén. Desde el principio de la creación, desde ese tiempo, cuando Satanás le habla a Eva y la engaña y le tuerce la palabra que Dios había dado, la confunde. Desde ese tiempo Satanás sigue usando esa arma. Pero todos sabemos de que Dios les prohíbe tomar o comer del árbol, y van y comen del fruto. Pero lo que queremos hablarte en este día es lo que lleva, la consecuencia que trae la desobediencia a Dios y el hacer lo contrario a lo que Dios dijo, ¿verdad? Sí. El Señor le dice: no coman de ese fruto. Comen lo que trae el pecado. La serpiente llega, le dice: no te preocupes, no va a pasar nada. Él lo único que quiere es que no seas como él. Ella cae en la trampa, en el engaño de Satanás, comete el pecado, y la palabra dice: la paga del pecado es la muerte. Amén. Amén. Lo que pasa es que Satanás siempre dice verdades a medias. Así es. Porque dijo una verdad: vas a conocer el bien y el mal, así como Dios. Era una verdad. Así es. Pero siempre lo transforma, lo trastorna, lo engaña. Y eso vino Eva hizo y Adán hicieron lo que no deberían de haber hecho. Conocieron del bien y del mal, pero hubo consecuencia. Así es. Pero fíjate qué arma tan poderosa está usando aún en este tiempo Satanás. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque mantiene el hogar, los matrimonios, mantienen las familias alejadas de Dios por una sola cosa: la vergüenza, la culpa, el remordimiento. En este capítulo nos habla donde después que se dan cuenta que le habían fallado a Dios, que cometieron un pecado, que desobedecieron a Dios, después de que se dan cuenta de eso, él mismo le dice a Dios: tuvimos vergüenza, tuvimos miedo. ¿Por qué? Porque estábamos desnudos. Y lo que es la desnudez significa ese sentimiento que llega a nuestra vida cuando nos damos cuenta de que fallamos, de que nos damos cuenta de que fue malo lo que hicimos, que va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Satanás usa para mantener a la gente, a la persona, al matrimonio, a la familia alejada de Dios. ¿Por qué? Porque
cuando el hombre engaña y se comienza a romper su matrimonio, en vez de correr a Dios, en vez de correr a decirle: Señor, cometí un error, perdóname, ayúdame a restaurar mi casa, ayúdame a restaurar, a sanar, a que llegue el perdón, porque Dios lo puede hacer. Dios puede sanar un matrimonio aún, y tal vez habla alguien que diga: hermano, pero engañó, pero mintió, pero Dios puede sanar eso. Amén. Dios puede restaurar ese hogar. Dios puede restaurar esa familia. Pero Satanás se encarga de señalar. Por eso uno de los nombres de Satanás es el acusador. Porque ya cuando cometiste el error, te acusa. Amén. Te desnuda para que la vergüenza no te deje acercarte a Dios. Por eso dice su palabra que cuando Dios llega al huerto y llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Porque no lo encontraba por ningún lado, no lo veía por ningún lado. Y él le dijo: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y hay gente en este tiempo que aún sigue escondida, que aún sigue apartada, que aún sigue entre los árboles, como dice su palabra, que se metió Adán y Eva. Dice que se escondieron entre los árboles. ¿Para qué? Para esconderse de la presencia de Dios. Y ese es el peor error que se puede cometer, porque esa es la victoria de Satanás. Cuando deja caer la desnudez, la vergüenza en tu vida por el error que cometiste, ya sea con el esposo, con la esposa, ya sea con los hijos, con la familia. Pero eso te lleva a meterte a los árboles, a esconderte de Dios. Y eso por consecuencia nos aleja de Dios. Y no nos deja venir a Dios a clamar por el hogar, a clamar por el matrimonio, a clamar por los hijos. No nos deja salir. No nos deja salir a decirle: Señor, te necesito. Amén. Cometí un error. Todos sabemos que hay consecuencias de lo que uno hace. Hay consecuencia de los actos. Adán y Eva tuvieron su consecuencia. Pero también hay misericordia de parte de Dios. Así es, amén. Hay misericordia de parte de Dios. Hay amor. La gente cree que cuando llega la vergüenza, cuando llega el señalamiento de parte de Satanás, y tal vez, ¿por qué no?, de la misma gente, cree que ya se terminó todo. Ese es el propósito de Satanás. Así es. Que cuando te desnude lo que hiciste, lo que cometimos, cuando eso llegue, cuando esa desnudez llega, se apodera de nosotros, o se apodera de ti la vergüenza, y eso no te hace poderte presentar ante Dios, porque nos sentimos sucios, porque nos sentimos indignos, que no podemos, que no merecemos el perdón de Dios, y creemos que ya no hay solución. Así es. Y el Señor hablando en esta tarde diciendo: no vine yo a juzgar al mundo. Amén. Gloria a Dios. Vine a salvarlo. Amén. Amén. A través de Cristo. Él es el único. Exactamente. El único que puede cubrir toda desnudez, Él es el único que puede justificar. Hoy el Señor ofreciendo, amén, gloria a Dios, la limpieza del corazón,
la limpieza en el matrimonio, la limpieza en la familia, la limpieza en los hijos, en el hogar. Hoy el Señor diciendo: si vienes a mí, olvídate de la desnudez, porque yo te visto, yo te cubro, yo te cambio, yo te limpio, amén, yo te gloria perdono. ¿Por qué? Porque no vine a juzgarte, vine a salvarte. Amén, gloria a Dios. Adán y Eva no sabían eso, porque dice que corrieron a los árboles. Y le dijo: Señor, oí tu voz y tuve miedo, porque sentí, Señor, la desnudez. Me di cuenta que cuando comí, cuando probé del fruto, me di cuenta. Cuando cometí el error, cuando cometí el pecado, me di cuenta, Señor, que te había fallado y me sentí sucio, desnudo, indigno, y tuve que correr a esconderme. Y Dios diciendo: el que viene a mí, yo no lo rechazo. Así es. El que viene a mí, yo no lo rechazo. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia, el amor, el favor, la gracia de Dios. ¿Cuánto hogar se ha destruido creyendo que ya no hay solución? Así es. Y hay una pregunta que el Señor hace en este versículo. La misma pregunta que hizo Adán y Eva, el Señor te la hace a ti que estás del otro lado escuchando. El Señor nos la hace a nosotros que estamos aquí compartiendo contigo. Amén, gloria a Dios. El Señor le dijo: ¿dónde estás tú? Porque no lo veía por ningún lado. No lo veía, y el Señor le dijo: ¿dónde estás? Y el Señor te está preguntando en este momento: ¿dónde estás tú? Amén. Tal vez no te metiste a los árboles como Adán y como Eva, pero estás metido en depresión, estás metido en alcohol, estás metido en droga, estás metido en una cueva. Y el Señor preguntándote: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, amén. ¿Sabes para qué? No te quiere para castigarte. No te quiere para reprocharte. Hay cosas que vienen, hay consecuencias que vienen por la desobediencia, por el pecado. Amén. Pero esas las vas a pasar junto a Dios, junto a la mano de Dios. Amén. Pero el Señor no quiere para decirte: mira, fallaste aquí, y mira cómo te ensuciaste, y mira qué mal te ves por todo el pecado que traes arriba. Él no te quiere para eso. Así es. Él nos quiere para decir: déjame te restauro. Aleluya, amén. Déjame te restauro. Por eso en esta tarde te dice: ¿dónde estás tú? Sal de donde te has refugiado. Sal de donde te has alejado. Sal de donde te has escondido. ¿De qué? De mi presencia. Aleluya, amén. Porque eso fue lo que logró Satanás. El engaño fue para que cometieran el error. Amén. Y apartarlos de Dios, ¿verdad? Apartarlos de la presencia de Dios. Para apartarlos. Porque Él sabe que si te tomas de la mano de Dios, tu hogar se quedará de pie. Amén. Si te tomas de la mano de Dios, tu matrimonio va a ser un matrimonio en bendición. Tu familia de la mano de Dios va a ser una familia en bendición. Amén. Pero Satanás sabe que si te aparta por la vergüenza, por la culpa, porque te sientes sucio, no tienes defensas, no tienes con qué pelear.
¿Cómo me gusta esa palabra cuando Él le dice, ¿dónde estás tú? Porque muchas veces nos llama a Dios, pero no respondemos por la vergüenza. Así es. ¿Cuántas veces se sale a evangelizar y hay gente que te dice, me he apartado? ¿Por qué se apartó? Es que comencé a tomar a diario. Es que engañé a mi esposa. Es que me agarré de las drogas. Es que mire, me he intentado matar 3 veces. ¿Y qué? Si el Señor te está buscando para restaurarte, para sanarte, amén, para liberarte, para sacarte de ese lugar donde te has metido por la vergüenza del pecado, del error. Amén. Eso es lo que Dios estaba. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y él le dice, Señor, tuve miedo. Porque era el sentimiento que el error que cometieron había puesto en su vida. Cuando se dieron cuenta de la desnudez, cuando se dieron cuenta del error, cuando pudieron ver el bien y el mal, supieron, le fallamos a Dios. Pero una vez más el Señor invitándonos, así es, a venir a restaurar tu corazón, a venir al único que te saca de donde estás escondido. Amén. De ahí de donde lo que estás usando para alejarte de Dios. Adán y Eva usaron una arboleda. Me imagino que había muchos árboles y había ramas y había arbustos y no se veía nada, pero no hay nada que te pueda esconder de la presencia de Dios. Amén, así es. Pero Él llama, Él habla, Él dice, sal de ahí y ven a mí. ¿Para qué? ¿Sabes? Satanás usa las mismas tácticas. Amén. No sale de lo mismo. Pero depende de nosotros que esa arma no sea eficiente en nuestra vida, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con toda la familia. ¿Por qué? No permitas que ese sentimiento de culpa te mantenga alejado de Dios. Así es. Más tiempo. Así no es. permitamos. Así es, y podemos ver que la palabra dice que ellos se escondieron tras un árbol. Y ahora nosotros, como decía a nuestra hermana Isela, nosotros tenemos el amor y la misericordia de Dios en estos tiempos. Y qué mejor prueba de amor, qué mejor prueba que Dios nos dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, para Amén. limpiar Amén. todo pecado. Sí, Gloria a Señor. Dios. Así es, Amén. así es, así es. No hay mejor prueba de la que Dios Así nos es. mostró de amor. No hay Así mejor es. prueba, sino que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Para limpiarnos Para de todo. limpiarnos, Así es. para cubrirnos de todo, Así de es. todo pecado. En verdad que le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Él nos muestra a cada momento que Él está ahí. Él está ahí esperándonos y muchas veces Él espera que nosotros vayamos a Él a decirle, Señor, te necesito. Pero hoy en este día, Él nos está hablando. Así es. Él está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú que te has alejado? ¿Dónde estás tú que te has refugiado en cualquier situación que no le agrada a Dios? Amén. Así ¿Dónde es. estás? En el pecado, en la droga, en la mentira, en cualquier cosa que no le agrada a Dios.
muchas veces nos vamos y nos refugiamos. Así es. Pero hoy Dios nos dice, yo te estoy hablando porque te quiero restaurar, te quiero limpiar, te quiero cubrir de esa vergüenza. Amén. Para restaurarte y hacerte libre. Amén, así es. Así es de que ya no hay tiempo de escondernos. El Señor esta tarde te dice, no más, no te escondas más, aquí Así estoy. es. Lo único que tienes que hacer tú es extender tu mano Amén. y pedir el auxilio de Dios. Él está aquí. Amén. Amén. Él está aquí. No permitas que Satanás te avergüence más. Así No es. importa, como decía nuestra Así hermana es. Isela, no importa el pecado que tengas, lo que hayas hecho. Hoy el Señor te dice, no te escondas más. Hoy estoy aquí Amén. para sacarte de cualquier situación que estés pasando. Nosotros no sabemos por qué estás pasando, pero el Señor sí sabe. Amén. El Señor sí sabe, como decía a mi esposo antes, el Señor siempre llega a tiempo. Y el Señor esta tarde ha llegado a tu casa Así es. para restaurar, para sanar. No sabemos, como decíamos, no sabemos lo que estés pasando, Así pero Dios sí, dale la oportunidad a Dios. Amén. Él ya llevó todas nuestras enfermedades, Él ya llevó todos nuestros pecados a esa cruz. Amén. Amén. Por ti y por mí. Así es. Así Y es. qué Así es. grande amor, en verdad, lo que Dios hizo por nosotros para que tengamos vida eterna en Él. Amén. Así Amén. es. So, esta así es. tarde te hacemos esa invitación. No te escondas más. Bueno, no nos escondamos más. Así es. Amén. Así es. Y fíjense qué bonito, qué hermoso que Dios nos diga, no te escondas más. Así es. Aquí estoy yo para levantarte. ¿Y saben qué? Aquí en este ministerio es un ministerio de restauración. Amén. Hay que Amén, así así hay que aprovechar y venir y el que viva cerca de aquí, venir y hay los apóstoles, los pastores, los líderes, diáconos, estamos dispuestos a ayudarte. No estás solo, no estás sola. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte con la guianza de Dios. Siempre con la guianza de Dios. Amén. Así es. Así es. Sabes, cuando hablamos de desnudez, lo que significa desnudez es sentirse descubierto. Significa que lo que cometimos ya no es un secreto. Fue sacado a la luz. Eso es lo que significa la desnudez. Amén. Entonces, por eso Adán le dijo, me sentí desnudo. O nos vimos desnudos, ¿verdad? Dice, porque estaba desnudo. Vio su desnudez. Supo que ya lo que habían hecho se había descubierto, que ya había salido a la luz, que ya no era un secreto. Porque tal vez dijeron, bueno, comemos y no le digas nada a nadie. Pues si estamos tú y yo, Eva, no le digas a nadie. Pero para Dios no hay nada oculto. Así Amén. es. No nos podemos esconder de Él. Y es tan fácil el venir y solo confesar a Dios. Porque Y Él ya clamar lo por sabe. un perdón. Ya Amén. lo sabe. Ya lo sabe Él. Los errores. ¿verdad? Pero dice que se confiesa para salvación. Amén. Entonces, la desnudez significa que eso que cometimos ya no está oculto. Ha salido a la luz. Dios ya lo sabe, el vecino ya lo sabe, el tío, la esposa, el esposo, el hijo, la familia, todos ya lo saben. Ahora
depende de ti y de mí, de nosotros, depende que tú cargues con esa vergüenza. Con esa culpa. Ajá. Por eso Satanás se llama el falso acusador. Porque te acusa y te recuerda y te dice, ¿para qué? Para que no vengas a Dios. Para que te quedes escondido entre el árbol, entre los árboles. Para que te quedes alejado de Dios y no vengas a clamar por un perdón. Para que no vengas a decirle, Señor, mi casa necesita restauración. Fui yo el que cometió el error, Padre, pero no quiero que mi hogar se derrumbe. No quiero que se pierda mi matrimonio. No quiero que mi familia se desmorone, se vaya a hacer pedazos por mi error. El quitarte la vergüenza es venir a Dios. El refugiarte en esa vergüenza es, ¿sabes qué? Acudir al alcohol, acudir al suicidio, acudir a la depresión, acudir a las drogas. ¿Para qué? Para creer que no pasa nada, que todo está bien. Ese es precisamente el plan de Satanás. Que esa vergüenza sea tan pesada en nuestra vida. Esa culpa sea tan pesada en nuestra vida que no sientas, que no te sientas digno de venir a Dios y pedirle un milagro y pedir, reconocer, fallé. Es como cuando venimos a Jesús. El día que venimos, yo tuve que confesarle todo. Él lo sabía, claro que ya lo sabía. Aunque estaba yo escondido, él ya lo sabía. Amén. Pero tuve que venir a decirle, Señor, estoy lleno de vergüenza. Estoy lleno de suciedad. Amén. Estoy lleno de culpa. Amén. Pero para poder salir de aquí te necesito a ti. Amén. Ahora el Señor te dice, ¿dónde estás tú? ¿Sigues aún escondido? ¿Sigues aún alejado de Dios por un error que cometiste? ¿Sigues aún viendo cómo se destruye tu hogar, cómo se destruye tu familia por un error que cometiste? Es tiempo de salir del lugar donde te has escondido. Es tiempo de salir del lugar donde te has refugiado, porque llegó la culpa y la vergüenza a tu vida. Es Amén. Tiempo de salir de ahí. Amén, así es. El Espíritu Santo, en verdad que es experto en transformar corazones. Dios es experto. La presencia de Dios misma aquí en la tierra puede transformar corazones, puede sanar, puede hacer lo que Él quiera. Solamente necesita de que nosotros tengamos esa disposición. Así es. De ir a Él y de reconocer en qué fallamos. De pelear en contra de esa vergüenza. Exacto. Así es. Exacto. Y que Él pueda trabajar en nosotros. Porque nosotros hemos experimentado la restauración de parte de Dios. Exactamente. ¿Quién no ha cometido error? Así es. Solo Él. Así es. Y su palabra es clara, su palabra es clara Sí. y no miente. Dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén, así es. No será avergonzado. Ahí está. Ahí está. Ahí está la palabra. Si creemos, si venimos a Él, no serás avergonzado. Amén. Así es. Dice que cuando venimos a Él, toma todos nuestros pecados, los tira al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Entonces, hoy llévate este mensaje a tu corazón. Amén. Si aún sigues escondido, si aún sigues oculto, esconderse significa mantenerse fuera de la vista de alguien, desaparecer.
Si aún sigues escondido, fuera de la vista de Dios, o oculto por la vergüenza, por la culpa, el Señor hoy te está llamando. Amén. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ven, sal de ese lugar que te has escondido. Así sea de entre los árboles, así sea en el alcohol, así sea en la droga, así sea en la depresión, en el suicidio, en lo que sea. El Señor te dice: sal, es tiempo de salir, es tiempo de que me permitas limpiar tu vergüenza. Lo que te ha querido poner Satanás, lo que te ha querido hacer para ensuciarte, yo lo limpio. Amén. Porque eso fue lo que Él hizo en la cruz. Derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios. Amén. Sí es. Y Satanás quiere venir a decirte: está sucio. Mentira del diablo. Mentira. Amén. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Dios te puede limpiar. Amén. Y no fue en vano lo que Jesús hizo. No fue en vano. Absolutamente. Él murió. Todo padecimiento, todo sufrimiento, todo lo que hizo por nosotros en esa cruz, no fue para que siguiéramos escondidos. Amén. No fue para que nos ocultáramos de su presencia. Sí. No fue para que tu hogar, tu matrimonio y tu familia se destruyeran por un error que cometiste tú. O por un error que cometiste como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como lo que lo hayas cometido. Dios tiene la capacidad, Jesucristo tiene la capacidad, la autoridad de limpiarte y quitarte la desnudez. Amén. Cubrirte, como decías tú Amén. ahorita. Aleluya. Amén. Qué mensaje de parte de Dios, de verdad. Sí, amén. Y llévate esta palabra. Esa palabra que dice: ¿dónde estás tú? Grábatela en el corazón y grábate que Dios es el que te está hablando. Y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, amén. O llévate la pregunta al corazón y dile: aquí estoy. Dile cuánto lo necesitas. Dile qué quieres que haga en tu vida, qué quieres que limpie, qué quieres que sane, qué quieres que restaure en tu hogar, qué quieres que restaure en tus hijos, en el matrimonio, en toda la familia. ¿Qué quieres que el Señor limpie, cubra? ¿Dónde? ¿En qué parte de tu vida quieres que el Señor cubra la desnudez? Y venir a Él. Amén. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Así es. Así que gracias por haber estado con nosotros. Una vez más se nos fue el tiempo, pero te agradecemos por haber estado del otro lado de estos micrófonos. Te agradecemos por haber estado en sintonía de la 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant.